In the last session, we looked at this question. En la última sesión estuvimos considerando esta pregunta. With what we have in the New Testament today, Con lo que nosotros hoy tenemos registrado en el Nuevo Testamento, does it relate to what really happened back then 2,000 years ago? ¿está relacionado describiendo precisamente lo que sucedió 2000 años atrás? Did Jesus say that? ¿En realidad Jesús dijo eso? Did Jesus do that? ¿En realidad Jesús hizo eso? And I pointed out I'm going to walk through 4 lines of reasoning. Y les había señalado que habríamos de dar seguimiento a 4 líneas de razonamiento. In the last session, we looked at the first line of reasoning. En nuestra última sesión vimos la primera de The ellas, writers of the New Testament wrote as eyewitnesses. señalando el hecho de que los escritores del Nuevo Testamento lo escribieron como testigos oculares. What they had personally seen Lo and que heard. ellos personalmente habían visto y oído. Now the question came up by Marco. Ahora, tú, Marco, propusiste una pregunta. How do we know that what they said wasn't changed? ¿Cómo Or sabemos? that they said the truth? Que ellos dijeron la verdad, That they didn't perceive it wrong? que no la percibieron inclusive erróneamente. I want to start answering that question. Quiero empezar a dar respuesta a tu pregunta. With reason number 2 of why I believe it is truth what is in the New Testament. Razonando esto, dando defensa a que lo que tenemos en el Nuevo Testamento es un reflejo de los hechos verídicos. Marco, to answer your question, Ahí te va, Marco, para they contestar a not tu only pregunta. wrote as eyewitnesses. Resulta que no solo escribieron como testigos oculares. Now get this. Por favor, capten esto. They appealed to the knowledge of their opponents. Ellos estaban apelando al conocimiento de sus oponentes. They appealed to the knowledge of others Es decir, estaban apelando al conocimiento de otras personas of what Jesus said and did. acerca de lo que Jesús había dicho y hecho. In other words, they not only said, we saw Jesus do this, Dicho de otra manera, no solamente estaban ellos afirmando, nosotros vimos a Jesús haciendo esto, we were there when he did that, nosotros sí que estuvimos allí cuando but lo in hizo. front. And listen carefully to the words I use. Pero por favor, presten mucha atención a las palabras que voy a In the utilizar. presence of hostile, En la presencia de gente hostil, knowledgeable eyewitnesses de testigos oculares conocedores, who knew what Jesus said and did. que sí también sabían lo que Jesús había dicho y hecho. They were familiar with his life. Ellos estaban familiarizados con la vida de The Jesús. apostles would throw the arguments right back in their lap Entonces los apóstoles les toman los argumentos, se los revierten a sus and enemigos say, you were there. y les dicen, pero si ustedes también You estuvieron didn't allí, say that. ustedes le escucharon decir esas cosas, You were there when Jesus did that. ustedes sí, estaban allí cuando él dijo esto. Marco, they didn't dare to add to or take away from what Jesus said. Ellos no se atrevieron ni a añadir ni quitar de lo que Jesús había dicho y Or hecho, what he had done. de sus hechos o sus dichos. Because there were people there who knew what Jesus had said Porque and done. había gente allí también que era conocedora de las cosas que él había Who dicho y hecho, immediately corrected him. que inmediatamente les hubieran corregido. For me, when I study history, En mi caso, cuando yo me pongo a estudiar la one of historia, the best ways to arrive at truth una de las mejores maneras de llegar a donde se encuentra la verdad is this. es esta. Was the statement of truth Esa declaración de verdad presented in the presence of knowledgeable, hostile people? fue presentada en la presencia de opositores hostiles y conocedores Who, if they had changed it or added to it, would immediately be corrected. que en caso de que los que estaban describiendo, si lo hubieran añadido o quitado, This happened with the New Testament. los otros hubieran contestado hostilmente. Esto fue el caso del They would Nuevo always Testamento. throw everything that Jesus said and did back in their lap. Todo lo que Jesús había dicho y hecho, de nuevo se lo lanzaban a sus enemigos. Let me give you an example of Les that. voy a dar un ejemplo de esto. Before I give an example, let me give an De hecho, illustration. antes del ejemplo, les quiero dar una ilustración. I've had the privilege Yo he tenido el privilegio of doing over 250 debates in 110 countries of the world de llevar a cabo 250 debates en 100 diferentes países alrededor del mundo. in universities. Esto es en ambientes universitarios. And over the years, I developed certain principles that almost guarantee that you would win the debate. Y a lo largo de los años he desarrollado ciertos principios que prácticamente me garantizaban el poder ganar en un debate.
One principle was this. Y un principio era este. It would take me 9 months to prepare for a debate. Me llevaba 9 meses prepararme para un debate. I would study everything about my opponent. Yo me ponía a estudiar todo acerca de mi What he had oponente. written, what he had ¿Qué es lo que said, había escrito? ¿Qué es lo que había dicho? where he had gone in his life, ¿Dónde se había ido a lo largo de su vida? conferences he went to. Y congresos a los cuales él había ido. And then in the debate, Y luego, a la hora del debate, my goal was always this, mi meta siempre era esta. to appeal to my opponent Apelar a mi oponente concerning the truth of what I was saying referente a las cosas de que yo estaba diciendo, a la verdad en ello, at least 20 times every debate. cuando menos unas 20 veces cada debate. Like I'd make a statement. Digamos que yo hubiese hecho una declaración. I'll say, isn't that true? ¿A poco no es cierto eso? December the 19th, En el 19 de diciembre, in 1994, en 1994, at such and such en university, tal y tal universidad, at 2:30 in a the las afternoon, 2:30 de la tarde, you said, usted dijo, he had to agree with y me. él tenía que estar de acuerdo conmigo. Because if he didn't, I would Porque bury him. si él no estaba de acuerdo conmigo, no, hombre, yo lo sepultaba vivo al tipo. And I would do that 20 times in a debate. Y esto lo hacía unas 20 veces a lo largo del Because I debate. wanted thousands of students Porque yo quería que miles de to estudiantes hear my opponent pudieran escuchar a mi oponente agreeing with me at least 20 times. estando de acuerdo conmigo cuando menos unas 20 ocasiones. Now let's say, Vasti, Ahora vamos a decir, Vasti, that you're in one of those debates. que tú estuvieses en alguno de estos debates. And I appeal to my opponent Y ahí 20 estoy times yo apelando a mis oponentes unas 20 veces on the truth of what I'm sobre saying. la verdad de lo que yo estoy diciendo. And let's say I'm right 19 times. Y vamos a decir que yo estoy en lo cierto 19 veces, But one time I'm wrong. pero en una ocasión me equivoqué. If my opponent was very smart, Si mi oponente era algo listo, he or she would bury me in that debate. ellos en ese debate, él o ella, me podrían sepultar vivo. Now, Vasti, let's say you leave the debate Ahora vamos a decir que tú, Basti, ya te marchas habiendo terminado el debate, and you go home. te vas a tu casa And your father says to you, y tu padre te dice, oye, how'd the debate go? ¿cómo prosiguió el debate? I can guarantee you, Yo te puedo garantizar. you wouldn't relate the 19 times I was right. Tú no le contarías de las 19 veces que estuve en lo cierto. You would relate the one time I was Tú wrong. le vas a describir esa vez que me equivoqué feo. You'd say, Josh said this. No, hombre, el Josh dijo And esto. wow, his opponent just totally Y su destroyed it. oponente lo destruyó por completo. ¿Verdad? Probably. Yeah. La misma cosa. The same thing happened in the New Pues Testament. lo mismo sucedió en el Nuevo Testamento. They appealed to the knowledge of their opponents. Ellos apelaron al conocimiento de sus oponentes. We have time to touch on 2 examples. Tenemos el tiempo suficiente para tocar sobre 2 de estos In the casos. book of Acts, Por ejemplo, ahí en el libro de los Hechos, chapter 2, verse 22. en el capítulo 2, versículo 22. Now, picture the scene mentally. Por favor, visualicen esta escena mentalmente. Peter is speaking Está allí Pedro impartiendo el discurso to a very antagonistic crowd of Jewish leaders. a una multitud muy antagonista de líderes judíos. These were people who knew Jesus. Esta era gente que sí conocía a Jesús. Marco, they knew what Jesus said and Tomen did. cuenta, Marco, que ellos sí sabían lo que Jesús había dicho y hecho. Notice what Peter Y says. noten qué es lo que Pedro afirma. Men of Israel, Varones israelitas, listen to these words. oíd estas palabras. Jesus, the Nazarene, Jesús Nazareno, a man attested to you. varón aprobado por Dios entre vosotros. Did you see what he did? ¿Sí ven lo que acaba de hacer Pedro? He said, not just attested to us, Él dice, no solamente nosotros fuimos testigos, but attested to you and to you and to you and to you. sino fue aprobado esto entre ustedes, entre a ti, a ti, a ti, a ti. Attested with what? ¿Aprobado en qué sentido? Tested by God Aprobado por Dios in your midst. entre vosotros. And it says this, Y dice así, miracles, wonders, and signs, con las maravillas, entiéndase milagros, prodigios y señales, which God performed through him in your midst, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, just as you yourselves know. como vosotros mismos sabéis. Now, Marco, A ver, Marco,
If they hadn't seen those miracles and wonders and En signs, caso de que ellos no hubieran visto esos señales, milagros y prodigios, Peter would have been lucky to have made it out of there alive. Pedro hubiera sido afortunado salir vivo de allí. Instead, what happened historically? Pero históricamente, en lugar de eso, ¿qué fue lo que sí sucedió? Thousands were added to the church. Miles fueron añadidos a la iglesia de los creyentes. If they hadn't seen what Peter said, Si ellos no hubieran visto lo que Pedro dijo, Peter would have lost all credibility. Pedro hubiera perdido toda credibilidad And no one would have come to y Christ. nadie hubiera llegado a Jesucristo en ese día. Here's the Apostle Paul. Ahora, tomemos el caso de Pablo, el apóstol. He's arrested. Le arrestan, He's brought before the king. lo traen ante el rey And he's making his defense y él está presentando su defensa about Jesus Christ acerca de Jesucristo and about his y resurrection acerca de su resurrección and miracles in his life and all. y los milagros en su vida, todo ello. The king challenged him. Y entonces el rey le desafía It says this. y le dice así, Read right through it. aquí, Hechos capítulo 26, versículos 24 al 26, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Now, watch what he did. He just said, I'm not crazy. Noten lo que acaba de hacer. Está diciendo, yo no estoy loco. What I'm talking about, the resurrection, everything happened. Lo que yo estoy hablando, describiendo la resurrección y demás, sucedió. Now, notice what Paul does. Y noten lo que hace Pablo. For the king knows about these matters. Pues el rey sabe estas cosas. And I speak to him with confidence. Y por eso está hablándole con confianza. How could he say that? ¿Cómo puede decir eso? For Paul said, none of these things Dice Pablo, escape your notice. porque no pienso que ignora nada de esto, For this has not been done in some corner. pues no se ha hecho esto en algún rincón. Do you see what he did, Vasti? ¿Ves, Basti, lo que acaba de hacer este Pablo? He turned the tables on the king Le pasa todas las cosas poniéndoselas sobre la mesa frente and al said, rey. you know what I'm talking about? Y dice, usted sabe a qué me estoy refiriendo. You've seen it. Usted ya lo ha visto. You've heard it. Usted ya lo oyó. This wasn't done Esto quietly in the corner. No se hizo calladamente en algún rincón. If the king had not known about those things, Si el rey no hubiera sabido acerca de esas cosas, Paul would have lost all credibility. Pablo hubiera podido perder toda Say, credibilidad. wait a minute, I wasn't there. Y dirían, ay, pues yo no estuve allí. I never saw that. Él pudo haber dicho, yo nunca vi eso. I never heard that. Yo nunca he escuchado acerca de eso. And anything Paul said after that would have been discounted. Y cualquier cosa que Pablo hubiese dicho ante Festo, que Festo hubiese reconocido como falso, entonces hubiera quedado descontado Pablo. They didn't dare to add to or take away from what Jesus said. Y por tanto, vemos que estos testigos oculares no se atrevieron ni a añadir ni restar de lo que Jesús había dicho o hecho. Because there were knowledgeable, hostile witnesses Porque tenían oponentes conocedores, pero hostiles, who knew what Jesus said que and sí did. sabían qué es lo que Jesús había dicho y hecho. And they would have corrected them Y immediately. ellos le hubieran corregido inmediatamente a cualquiera de estos. He never said that. Él nunca dijo tal cosa. We were there. Nosotros también estuvimos when did allí. he do A that? ver, ¿cuándo fue que hizo aquello? Their entire credibility would have Toda been su lost. credibilidad hubiera sido perdida. But what happened historically? Pero más bien entonces, ¿qué vemos sucediendo históricamente? They turned the world upside down. Pusieron al mundo de cabeza estos hombres. If I can't trust them, Marco, Mira, Marco, si yo no puedo confiar en estos, I can't trust anyone. entonces no puedo confiar en nadie. I have confidence Yo tengo la confianza that what they reported about what Jesus said and did actually happened. de que lo que ellos reportaron acerca de lo que Jesús hizo y dijo, en realidad sucedió. There were knowledgeable people there that would have corrected them if Jesus hadn't said that and Jesus hadn't done that. Porque había gente conocedora allí, hostil y enemiga, que les hubieran corregido en forma inmediata si es que Jesús no hubiese dicho o hecho las cosas que ellos afirmaban. But now what I want to deal with in the next session, Ahora lo que yo quiero tratar en nuestra próxima sesión, professors, others in universities will say this. y profesores y otros en universidades dirían esto. Here were 12 men. Aquí hay 12 hombres. 11 of the 12 died martyrs' deaths Resulta que 11 de los 12 murieron muertes de mártir for one thing.
por una causa. In their own words, En sus propias palabras, in the book of Acts, from en el libro de chapter los 1, Hechos, desde el capítulo 1, 1 to 3, versículos 1 al 3, it says, after Jesus Christ was crucified and buried, dice que después de que Jesucristo fue crucificado y sepultado, they said he was raised from the dead, ellos dijeron que fue resucitado de entre los muertos and that for 40 days they lived with him. y que durante 40 años estos hombres vivieron con él. In Vasti, they said this, Y mira, Basti, ellos dicen que dijeron esto, and with many convincing proofs that he'd been raised from the dead. con muchas pruebas convincentes de que Jesús había resucitado de entre los 40 days muertos. they lived with him after the resurrection. 40 días vivieron ellos con Jesús después de la resurrección. You know what people say to me? ¿Saben qué es lo que la gente me Oh, dice? Josh, that's Ay, nice. Josh, ay, sí, qué lindo, cómo But a no. lot of people have died for a Pero lie. es que hay mucha gente que también ha muerto por alguna mentira por ahí. So what's the big deal? Entonces, pues, ¿qué gran cosa es esta? And you know what? Entonces, ¿saben qué? They're right. Tienen razón. A lot of people have died for a lie. Es cierto que mucha gente ha muerto por But la there's- causa de una mentira. But there's something historically different about what happened with the apostles. Pero hay algo históricamente diferente acerca del caso de los And apóstoles. in the next session, Y en nuestra próxima sesión, I want to deal with that. con eso quiero tratar.